Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Saludos a todos los que nos están observando, los que nos están escuchando, a quienes nos están acompañando y caminando juntos en este proceso que es de diálogo. Continuamos en este canal, Encuentros de Inclusión e Investigación Recrea. En esta ocasión tenemos de invitada a la maestra María Rosa Guzmán Valdés, que antes de mencionar su semblanza, les comento que, bueno, es una persona a la que yo estimo muchísimo, a la que admiro muchísimo, y que, bueno, su caminar la ha llevado a ser directora de atención a los pueblos indígenas, adscrita a la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México, esto de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación. Este puesto lo ha estado ostentando desde 2019 a la fecha. Y dentro de todas las actividades que ha estado realizando, cabe mencionar también que en la Dirección de Educación Indígena fue responsable del proyecto de Educación Indígena y Género, un tema súper importante y a la vanguardia. Y ha sido activista y defensora de los derechos humanos de las mujeres Huirraitari y ha sido distinguida con diferentes reconocimientos por su labor de lucha y resistencia y, pues bueno, por su incansable espíritu que ha estado siempre al frente de todos estos movimientos. Maestra Rosa, bienvenida, muchas gracias. La dejaría ya con el uso del micrófono. El espacio es suyo y, bueno, compartamos el conocimiento y la experiencia que ya ha venido acumulando. Muchas gracias. United, muy buenos días a todas, todos y todes. Agradecer en primer término la invitación para participar y compartir en este proceso tan importante de un tema tan fundamental para los derechos de los pueblos indígenas, ¿verdad? Agradecer al gobierno del estado de Jalisco, la Secretaría de Educación Jalisco y, por supuesto, la coordinación académica de este evento, la Coordinación Estatal para la Mejora Educativa en Jalisco. Y bueno, el día de hoy estoy aquí para compartir un tema en relación a la educación de los pueblos indígenas en el marco de la reforma constitucional recién publicada en el Diario Oficial de la Federación. Mi formación es abogado. No quiero darles una cátedra de lo que implica, ¿no?, la educación propiamente, mas sin embargo el tema normativo sí amerita visualizar los alcances de esta reforma para trascender, materializar la educación que está planteada en la nueva escuela mexicana. Sin ser una exposición del contenido de la reforma, me gustaría hacer una exposición general de lo que es el contenido de esta reforma, también los derechos que se fortalecen con esta reforma, para finalizar con 3 derechos fundamentales, que es el estatus de sujetos de derecho público de los pueblos y comunidades indígenas, el derecho a la consulta y obviamente la educación de los pueblos indígenas en este marco. Quisiera iniciar señalando un poco el contexto, ¿no?, de dónde estamos situados, ¿no? Nuestro país, nuestro México, pues se ha caracterizado como una nación pluricultural y multiétnica, ¿no? En ese sentido, pues existen 70 pueblos indígenas y el pueblo afromexicano, 68 lenguas indígenas con 364 variantes, en el que nos arroja una población de 7.3 millones de hablantes de alguna lengua indígena. 23 millones de personas se reconocen como indígenas y 2.5 millones de personas se autoescriben como afromexicanas. Creo que aquí el concepto de autoascripción también ha estado en los últimos años como un derecho reivindicatorio para las poblaciones que por diversos factores y contextos históricos pues ya han venido o perdiéndose o debilitando todo lo que es la comunidad o el pueblo en sí. Por eso es muy importante pues hacer este reconocimiento también de la autoascripción. Bueno, para
llegar a esta parte, ¿no?, de las reformas o de los reconocimientos que se integran en el marco normativo que es la Carta Magna, obviamente pues no suceden de la noche a la mañana, ¿verdad? Tenemos antecedentes que ya se han venido generando, esto motivados por la cuestión también del activismo de los mismos pueblos indígenas desde décadas atrás en el plano internacional, ¿verdad? Entonces, una primera reforma y un primer reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en la Constitución General, pues ha sido la realizada en el año de 1992, donde se reforma el artículo 4 constitucional y donde por primera vez se reconoce la nación mexicana como una nación pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. Posteriormente, en el año 2001, el 14 de agosto, se reforma nuevamente este artículo segundo para reconocer un conjunto de derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas. Posterior, el 9 de agosto, en el año 2019, surge otra reforma para reconocer a la población afromexicana como parte de esta composición pluricultural de nuestra nación. Y recientemente, pues sabemos que el 30 de septiembre de este año se publica en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforma, adiciona, deroga diversas disposiciones a este artículo segundo en materia de derechos de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, que es el tema al que el día de hoy voy a visualizar a manera de conocimiento a este sector tan importante que es la comunidad educativa. Como señalaba, pues esta cuestión de los reconocimientos pues no surgen pues por la cuestión de no solamente el trabajo de las poblaciones asentadas en el territorio mexicano, sino es un cúmulo de movimientos, de acciones que se han venido dando desde el plano nacional, internacional y viceversa en este diálogo permanente, ¿no? Sabemos que el primer antecedente que reconoce los derechos de los pueblos indígenas en el país y bueno, a nivel internacional, pues es el convenio 169 de la OIT, aprobado por el Senado de la República el 11 de julio de 1990 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de agosto de 1990. Sin duda es un documento importante, vinculante, para que el Estado mexicano pueda observar y respetar los derechos contenidos en ella para los pueblos y comunidades indígenas. Obviamente un antecedente también importante pues ha sido el movimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en el año de 1994, que también fue un parteaguas para generar pues esta atención a través de las políticas públicas en el país y bueno, eso también es un dato importante. Obviamente pues proceso de seguimiento a ese movimiento pues está la firma de los acuerdos de San Andrés en el año de 1996, que de manera más específica, sistematizada, digamos, se fueron señalando los derechos que se deben de reconocer en el país, ¿no? Otro documento importante, pues, es la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, también aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de septiembre del año 2007, que también, si bien no es un documento vinculante para el Estado mexicano, pero sí marca las directrices por el cual deben de atender el Estado mexicano a través del diseño, ejecución de las políticas públicas para los pueblos indígenas. Otro dato, pues, es la reforma constitucional en materia de derechos humanos en el año 2011, que también reconoce esta gama de instrumentos que protegen los derechos humanos de las personas en su generalidad, y eso también pues genera pues diferentes reconocimientos en el sistema normativo interno, como es los principios pro persona de convencionalidad para la atención de las personas y sobre todo la protección de sus derechos humanos. Otro documento reciente pues es la Declaración Americana
sobre los derechos de los pueblos indígenas, aprobada en la tercera sesión plenaria de las organizaciones de los Estados Americanos en junio de 2016, que también es un documento directriz para la atención y ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas. De manera reciente, como antecedente o documento preparatorio de esta reforma, pues está también el antecedente de que en septiembre del año 2021 esta iniciativa fue entregada por los hermanos del pueblo yaqui al presidente de la República, en ese entonces licenciado Andrés Manuel López Obrador, para que a través de la facultad de la presentación de las iniciativas pues, pudiera ser lo correspondiente en la Cámara de Diputados. Y fue hasta el 5 de febrero de este año que el Ejecutivo presenta esta iniciativa y obviamente pues el resultado pues es la publicación en el Diario Oficial de la Federación el 30 de septiembre de este año. Bueno, sin duda que este ejercicio, esta construcción de la iniciativa pues fue un proceso bastante importante a nivel nacional en el año 2019 a 2021, donde las consultas fueron realizadas bajo la coordinación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y la Secretaría de Gobernación, donde se realizaron 54 foros en 27 estados de la República, uno para la población afromexicana y otro con la población migrante que radica en Estados Unidos, en donde hubo una participación de más de 20,000 autoridades municipales, agrarias y comunitarias de los pueblos indígenas y afromexicanos. En el estado de Jalisco, de manera específica, se desarrollaron 2 consultas, uno realizado en la zona norte para la población originaria birrárica, tepehuana, y la población originaria náhuatl para el sur de Jalisco, donde participaron también hermanos náhuatl del estado de Colima y hermanos náhuatl del estado de Michoacán, obviamente también los hermanos de la comunidad residente aquí en la zona metropolitana y otras ciudades que radican al interior del estado, ¿verdad? Entonces, de manera general, ese fue el proceso y creo que sin duda pues es un proceso bastante legitimado donde se recogen pues realmente las voces y demandas de los pueblos y comunidades indígenas, ¿no? Y de manera particular, ¿qué contiene este decreto, ¿no? Ya haciendo como la especificidad, ¿no? Sabemos que de manera general este precepto se divide en apartado A, apartado B, apartado C y recién integrado otro apartado D, ¿no? Entonces, de manera general, pues se amplían, se fortalecen algunos derechos que ya están reconocidos en la misma y también las obligaciones del Estado se amplían con el objeto de garantizar los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas y también se amplía el reconocimiento de los derechos de la población afromexicana. En esta adición del apartado B se reconocen los derechos de las mujeres, la niñez, las adolescencias y las juventudes indígenas y afromexicanas. También en ese mismo apartado se considera, ¿no?, la implementación de estos derechos para que sea de manera más efectiva y bueno, que también el Estado mexicano a través de las obligaciones establecidas en la misma, se vayan concretando estos derechos, ¿no?, para estas poblaciones. En este caso, me gustaría mencionar algunos derechos más, digamos, elementales que se reconocen en esta reforma, como es el derecho a la consulta, ¿no? Uno de los derechos, el derecho a la libre determinación, que esto tiene repercusión con este reconocimiento del estatus de sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, y bueno, también la parte del criterio de la autoascripción, como lo señalaba. Estos derechos los quiero abordar casi al final, con eso estaría cerrando.
lo señalaba que para mí son importantes de que se entiendan o al menos se logren a visualizar los alcances que tienen estos derechos para el ejercicio y la justiciabilidad de los derechos, ¿no? Uno de los derechos que se fortalecen, ¿no? En esta reforma, pues es la cuestión del autogobierno, ¿no? De los pueblos indígenas, es decir, el reconocimiento de los sistemas normativos internos propios, ¿no? Con el cual las autoridades, las diversas autoridades de los pueblos tienden a conocer, a resolver y a aplicar la justicia en el ámbito de sus competencias, y no solamente ya en esta cuestión de la jurisdicción en sí, sino que también fuera de ella. Es decir, la actuación de las autoridades se consideran, pues, en este reconocimiento horizontal con cualquier autoridad del gobierno del Estado mexicano, ¿no? La cuestión también del derecho al patrimonio cultural, material e inmaterial, también es un derecho importante, puesto que los derechos culturales, los derechos espirituales, al no ser tangibles, pues muchas de las veces se les consideraba simples prácticas, hábitos que realizaban los pueblos o las comunidades indígenas, sino que aquí se reconoce como parte de los elementos vitales para la permanencia de los pueblos indígenas, por eso su reconocimiento. Está también el derecho a la propiedad intelectual colectiva, ¿no? Los pueblos indígenas siempre estamos inmersos en esta parte, ¿no? De que todo lo que poseemos, todo lo que desde el otro nos observa, en este caso nos reconoce, nos halaga a través de la vestimenta, del arte, nuestras danzas, etcétera, pues eso también se tiene que preservar para que se pueda ser parte, ¿no? De la continuidad histórica y parte de la memoria colectiva de nuestros descendientes, ¿no? Está también la parte de la medicina tradicional, de las personas que la ejercen, la partería. También hay procesos muy importantes en donde todo este conocimiento propio para la sanación, para la cura de las enfermedades que hay al interior de los pueblos indígenas, pues también se tiene que reconocer, porque finalmente, según la ciencia, los científicos, que la parte sustancial o las sustancias que muchas de las veces tienen la medicina alópata, pues es de este conocimiento, ¿no? De este proceso de conservación, de permanencia que tienen los abuelos o las personas que conocen, pues, de estas prácticas milenarias, ¿no? También el reconocimiento de la bioculturalidad, ¿no? Como un derecho que se da en una forma integral entre los integrantes, es decir, las personas, las comunidades, los territorios, los lugares sagrados, los sitios. Entonces, en esta permanencia, en relación recíproca, integral, armoniosa, pues es donde se genera pues todo este conocimiento propio, ¿no? De los pueblos y comunidades indígenas. Por eso es importante pues el reconocimiento y el ejercicio, ¿no? También, aunado a los territorios indígenas, pues está el reconocimiento, el uso y disfrute preferente de los recursos naturales que están dentro de los territorios indígenas, ¿no? El desarrollo propio también es otro derecho importante que se le reconoce a los pueblos. Un antecedente importante, pues, ha sido los planes de justicia que se implementaron en esta administración pública federal que acaba de cerrar, y bueno, que también ha sido un ejercicio participativo, democrático, de autonomía económica muy importante en algunas regiones en donde los pueblos indígenas pues están transitando justamente en ese quehacer y en ese conocimiento, ¿no? De diseñar y ejecutar pues esas obras o esos servicios que
que ellos consideran pertinentes y apremiantes en cada una de las regiones, ¿no? Bueno, esta parte pues del trabajo comunitario también, ¿no? A través de diferentes actividades, llámese caminos artesanales, llámese construcción de edificios públicos comunitarios, entre otras actividades. Y obviamente el derecho a la consulta, ¿no? Y en esta parte, ¿no? De las obligaciones del Estado, señalar que los 3 niveles de gobierno, todas las instituciones, se señala que se deben de determinar políticas públicas que garanticen el ejercicio efectivo de estos derechos reconocidos para el desarrollo integral, intercultural y sostenible de los pueblos indígenas. Creo que una tarea no minúsculo para que realmente se logre materializar pues todos estos derechos que se han reconocido en la Carta Magna, ¿no? Y también otra de las obligaciones señaladas, pues es que estas políticas se deben de diseñar y ser operadas conjuntamente con los integrantes de los pueblos indígenas y afromexicanas, ¿no? También se deben de señalar las normas y criterios compensatorios, equitativos, justos y proporcionales de las asignaciones presupuestales para los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos para que éstas puedan ser administradas de manera directa. Creo que eso también implica todo un bagaje de reconocimiento de las capacidades, cualidades y personalidad de las personas que integramos las comunidades y los pueblos indígenas, ¿verdad? Entonces, esos son como de las generalidades que se establece en las obligaciones del Estado mexicano, ¿verdad? También se señala algunas otras ámbitos o temáticas en donde se debe de poner atención, por ejemplo, la parte de los medios de comunicación, ¿no? Para que la población indígena y afromexicana justamente tenga acceso a toda esta forma de conocimiento, de interés de todas estas formas de vida que hay del otro lado, para que también desde adentro se puedan generar pues estas relaciones mucho más equitativas, mucho más justas, y para eso pues los medios de comunicación desempeñan un papel muy importante, siempre y cuando pues que estos espacios o estos instrumentos de comunicación, de divulgación, se establezcan, se implementen en condiciones de dignidad, de equidad, de igualdad, de interculturalidad, de inclusión y no discriminación para los pueblos indígenas. Es decir, creo que desde estos medios pues se pretende erradicar estas prácticas y estos discursos discriminatorios y de exclusión que de una u otra manera pues se vienen arrastrando desde años atrás, ¿no? Otra de los temas pues es el reconocimiento, ¿no? de las migraciones de las poblaciones indígenas y afromexicanas, tanto en el plano nacional e internacional, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Pues justamente, ¿no? No invisibilizar las poblaciones en los lugares de tránsito o de origen donde se establezcan, porque finalmente creo que la población migrante es la que ha sufrido de mayor exclusión, en estos espacios. Entonces, lo que se pretende es, con este reconocimiento, pues también se implementen acciones específicas, ¿no? Para que las personas que se consideran indígenas, que se autoescriben indígenas, afromexicanas, puedan disfrutar de los derechos que tienen como personas de pueblos y comunidades indígenas, ¿no? Para ello, pues se tiene que garantizar los derechos laborales de las personas jornaleras agrícolas, trabajadoras del hogar y con discapacidad, que son como poblaciones más vulnerables, pues en este contexto, ¿no? de migración.
También se deben de considerar las condiciones de salud de las personas en miras a, pues, atender, ¿no?, el derecho a la salud, mejorar sus condiciones, entre otros, ¿no? Está también la nutrición de la niñez, de las adolescencias en estos espacios, ¿no? También está la observancia de los derechos humanos. Finalmente, como personas, creo que se deben de garantizar todos los derechos que tiene, pues, tiene derecho a disfrutar cualquier persona por el hecho de ser persona, ¿no? Y el pleno respeto, ¿no? La promoción del pleno respeto a la identidad, que también es importante, ¿no? Independientemente del espacio en donde se encuentra. Nosotros decimos que los pueblos indígenas, las personas indígenas, siempre trasladamos nuestro corazón, nuestra comunidad a los lugares a donde vamos. Entonces, por eso es importante que se garanticen, ¿no?, los derechos de las personas indígenas en estos espacios, fuera de sus comunidades, con el objeto de fortalecer, pues, este vínculo comunitario, este vínculo familiar, para que ellos puedan, pues, con esa seguridad, tener, pues, esta identidad enfrente, y bueno, que también pues se le tenga garantizados los derechos. Y otra de las obligaciones, pues, es la cuestión de que en el Congreso Federal, en los congresos locales y los ayuntamientos, también se deben de especificar o destinar competencias específicas, partidas específicas en el presupuesto de egresos, para que se puedan garantizar todas las formas y procedimientos en el cual se deben de administrar y ejercer estos derechos, ¿no? La cuestión de la población afromexicana o afrodescendiente, pues está esta cuestión, ¿no? Ya lo señalaba, que pues se amplían también los reconocimientos de esta población. Señala que para garantizar todos los derechos y hacer uso de los derechos en cualquier plano del Estado mexicano, pues son aplicables también los derechos para los pueblos indígenas. Entonces, creo que eso es una garantía también bastante importante para la población afromexicana o afrodescendiente, ¿no? En la cuestión de la adición del apartado B, es importante señalar, puesto que hay una adición específica de los derechos de las mujeres indígenas, ¿no?, donde se señala que las mujeres, voy a hablar en términos primera persona, porque finalmente creo que el hecho de ser parte de este proceso, pues implica esta pertenencia y esta identidad, ¿no?, como mujer birrárica, de que pues tengamos una participación efectiva en condiciones de igualdad sustantiva en los procesos de desarrollo integral de nuestros pueblos y comunidades indígenas, donde la participación en la toma de decisiones pues sea también en ese plano de igualdad entre hombres y mujeres, los derechos que tenemos como personas, llámese a la educación, a la salud, a la propiedad y posesión de la tierra y otros derechos, pues también se deben de garantizar pues en estos dos planos, ¿no?, tanto en el ámbito interno y en el ámbito externo, con la manifestación expresa de estos derechos en este documento importante que es la Carta Magna, ¿no? También está el reconocimiento de los derechos de la niñez, adolescencia y juventudes indígenas y afromexicanas. Se señala que se debe de garantizar una atención adecuada mediante el uso de las lenguas indígenas, el uso de las lenguas maternas de cada uno de las regiones en donde se tiene presencia de poblaciones indígenas, garantizarles una vida libre de violencia, una vida libre de exclusiones, de discriminación, en específico en relación a las violencias de género y la violencia sexual. Sabemos pues que la población vulnerable pues son los niños, las adolescencias, en donde pues se dan este tipo de
de prácticas lamentables, por eso es que pues se tiene que poner mayor énfasis. Y esto, el ámbito que a veces repercute en esta población, pues son las escuelas. Entonces creo que aquí hay que poner mucho énfasis en cuanto a este reconocimiento que se da a la niñez y adolescencia, ¿no? Las políticas públicas dirigidas a esta población pues se tienen que atender con el objeto de prevenir las adicciones y erradicarlas desde la visión del respeto de los derechos humanos a las identidades culturales, ¿no?, de cada una de las regiones, ¿no? Y finalmente, en esta visión, en el apartado, un dato importante, pues es el capítulo de la implementación, ¿no?, de los derechos de los pueblos indígenas, en donde nos señalan que el Estado mexicano debe de adoptar las medidas concretas para hacer efectivo estos derechos, en aras, pues, de desmontar estas prácticas de discriminación, racismo, exclusión e invisibilidad de la que son objeto las poblaciones indígenas y afroamericanas. Obviamente, también otro dato, pues, es la creación de la Ley General a este artículo segundo, es decir, la construcción de la ley reglamentaria, ¿no? Y bueno, también la parte, ¿no?, del establecimiento de las bases y mecanismos para asegurar la efectiva observancia de todo lo contenido en este artículo segundo, pues es que en las constituciones locales y en las leyes locales se debe hacer lo propio para que en armonía se pueda garantizar el uso, ejercicio de estos derechos a los pueblos indígenas, ¿no? Retomando la parte, ¿no?, de los derechos específicos que señalaba, ¿no?, quiero retomar el tema, ¿no?, de la categoría, el estatus de sujetos de derecho público de los pueblos y comunidades indígenas, ¿no? Para ello, yo hago una pregunta, ¿no? ¿Qué significa ser sujeto de derecho público para los pueblos indígenas de manera particular, ¿no? Y bueno, en este proceso, ¿no?, de consulta, pues salieron a relucir, pues, este análisis, este debate por el cual los pueblos indígenas pues estaban apostándole, ¿no?, que se reconociera esta categoría, este estatus, ¿no? Finalmente, partiendo pues de que no es lo mismo ser persona física que ser persona jurídica para efectos pues del acceso a estos derechos colectivos principalmente reconocidos a los pueblos y comunidades indígenas, ¿no? Sabemos pues que la persona física desde la parte individual, desde la individuación, pues cada uno tenemos derechos inherentes como personas, pero también derechos por el hecho de ser parte de la sociedad jalisciense, mexicana, etcétera. Más sin embargo, el ser persona jurídica para los pueblos indígenas, pues implica un bagaje de acceso y ejercicio de derechos, ¿no? Porque finalmente estamos hablando desde la colectividad, desde la comunalidad, desde los espacios públicos en el cual los pueblos y comunidades indígenas y afroamericanas hacen valer sus derechos de acuerdo a sus propias formas de vida y formas de organización en cada una de las regiones, ¿no? Y bueno, ahí con este reconocimiento, pues se da el reconocimiento de la capacidad de goce. No solamente de goce, sino también se suma a la capacidad de ejercicio, ¿no? Porque finalmente la de goce, pues la teníamos con el estatus o el reconocimiento jurídico de sujetos de interés público. Y con el reconocimiento de sujeto de derecho público, pues se añade esta parte, ¿no? Ser sujetos de goce y de ejercicio, ¿no? Y en esa capacidad de ejercicio, los pueblos indígenas, pues tienen la fuerza de poder interactuar con otros entes públicos, llámese gobiernos, personas
diferentes, entre otros, ¿verdad? Y no solamente ya al interior de sus propias comunidades, sino también fuera de ella, ¿no? Porque están en esta capacidad de poder dialogar con el otro de manera horizontal, ¿no? Se da una mayor efectividad de los derechos, de todos los derechos que están reconocidos en este articulado. Hay mayor validez y mayor eficacia plena en cuanto a las decisiones de los pueblos indígenas, ¿no? Anteriormente, las resoluciones de las autoridades o las decisiones públicas de las autoridades, pues siempre se les invisibilizaba o no se les tomaba en cuenta por el hecho de que pues no tenían esta validez plena fuera de ella. Se señalaba que solamente aplicaba para las poblaciones indígenas de determinada zona, de determinada comunidad, y hasta ahí. Entonces no tenía como este efecto jurídico con otras personas o fuera de las comunidades. Por eso es que se hace esta ampliación, ¿no? Y bueno, esta categoría pues implica, ¿no?, el ejercicio pleno de estos derechos. También por sí mismos pues pueden tener la capacidad de decidir las formas propias en sus diferentes formas de deliberar, de tomar de decisiones, llámese asambleas comunitarias, llámese otras formas de denominar, donde las comunidades y pueblos indígenas validan y legitiman en consenso pues todas estas acuerdos, decisiones para darle vitalidad a los propios entes colectivos que son, ya sean comunidades, pueblos, comunidades residentes o cualquier otra denominación que se tenga, ¿no? En esta cuestión también del derecho a la libre determinación, porque finalmente esto repercute, ¿no?, con esta categoría, ya lo señalaba de manera general, pues está esta parte, ¿no?, del reconocimiento de las autoridades propias, organización propia, el estatus del sistema normativo interno como un sistema de acceso, resolución, aplicación de sus propias formas de hacer justicia. También pues está esta parte, ¿no?, de las consultas y consentimientos que se le deben de tomar a los pueblos y comunidades indígenas cuando sean susceptibles o les es posible afectar cualquier acto legislativo, administrativo en sus espacios o regiones en donde pues ellos están asentados, ¿no? Y otro de los temas con este reconocimiento del derecho a la libre determinación, pues está la capacidad también de administrar y decidir sobre los recursos públicos que les corresponda conforme al porcentaje de las poblaciones indígenas que hay en los municipios considerados así, ¿no? Y el derecho a la consulta, obviamente, pues también es un derecho que ya también se ha venido desarrollando décadas atrás, más sin embargo hay ciertas especificidades que se reconoce en esta reforma, como es la cuestión de que cuando una medida administrativa o legislativa, principalmente administrativa, beneficia a un particular, el costo de la consulta pues debe ser cubierto por esta persona o por este actor, ¿no? Otra de las cuestiones es que las personas físicas o morales que tengan algún lucro por la medida administrativa deben de entregar un beneficio justo y equitativo a las comunidades o pueblos indígenas, ¿no? Y de manera, en cuanto al ejercicio de los derechos, pues se señala que los pueblos y comunidades son los únicos legitimados para impugnar por las vías jurisdiccionales, es decir, por los procedimientos legalmente establecidos, el cumplimiento de este derecho. Entonces, creo que también ahí hay un acto bastante importante para que las comunidades puedan hacer valer pues este derecho inmerso del derecho a la consulta indígena, ¿no? Para ir cerrando con mi exposición,
me gustaría retomar esta parte, ¿no? ¿Qué implicaciones trae esta reforma en materia de educación para los pueblos indígenas? Finalmente, con este reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, obviamente se fortalece el uso, desarrollo, preservación, estudio y difusión de las lenguas indígenas en espacios públicos y privados. Es decir, se fortalece la política lingüística multilingüe de la que caracteriza a la sociedad mexicana, ¿no? También está la participación de los pueblos indígenas en la construcción de los modelos educativos propios, donde se consideren las culturas, las lenguas, los métodos de enseñanza y aprendizaje que tienen los propios pueblos indígenas, ¿no? Es decir, construir sus propios modelos de educación intercultural. Ya se han dado algunos avances, ya hay algunos modelos exitosos en algunas regiones, pero no es la generalidad. Creo que con esto se establecen las bases para poder permear que en todos los pueblos y regiones indígenas y la afroamericana realmente se cuente con estos modelos educativos propios. Y en la cuestión de la obligatoriedad del Estado, pues también está la de garantizar y fortalecer la educación indígena, intercultural y plurilingüe. Ahí se señala que mediante la alfabetización y la educación en todos los niveles de la educación, de forma gratuita, integral, con pertinencia cultural y lingüística, ¿no? Estos son como acciones de manera muy específica que se señalan. Obviamente la materialización, pues es una tarea que le toca al órgano administrativo competente para que esto se haga realidad, ¿no? Obviamente con la participación del sector educativo indígena, que también pues es un elemento importante que también tiene que transitar a esta transformación y a esta implementación de los derechos contenidos en este precepto, ¿no? También está con la formación de los profesionales indígenas y la implementación de la educación comunitaria, que también es un tema importante que se tiene que partir desde las especificidades de cada una de las comunidades o pueblos indígenas, ¿no? Está el establecimiento de los sistemas de becas para las personas indígenas que cursen cualquier nivel educativo, y también la promoción de los programas educativos bilingües en concordancia con los métodos de enseñanza y aprendizaje de los pueblos y comunidades indígenas, la definición y desarrollo de los programas educativos que reconozcan e impulsen la herencia cultural de los pueblos indígenas y su importancia para la nación, así como la promoción de esta relación intercultural que tenga por objeto la no discriminación, la erradicación del racismo, de la exclusión, entre otros elementos que invisibilizan o imposibilitan el ejercicio debido de los derechos de los pueblos indígenas, ¿no? Y obviamente también hablando de la niñez, de la población, de la niñez indígena y de las adolescencias, pues está también el derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad con pertinencia cultural. Bueno, esto también pues se tienen que fortalecer, en este marco se tienen que fortalecer todos los programas que hay, que se están implementando en los espacios educativos, en las escuelas. Entonces, pues esto no está por demás, pues señalar, ¿no? Y finalmente, en esta parte, ¿no? Retomando cómo abona esta parte del reconocimiento de los derechos de la población indígena en el ámbito educativo, me gustaría retomar esta cuestión, ¿no? ¿Qué nos señala el nuevo modelo curricular de la Secretaría de Educación Pública, la nueva Escuela Mexicana del Plan de Estudio 2022, que finalmente creo que abona perfectamente en este transitar, ¿no? De qué manera se fortalece o se implementa este modelo pedagógico para las poblaciones indígenas, ¿no? Señalar, un poco revisando
como esta mirada histórica, ¿no?, de lo que ha implicado la educación intercultural de los pueblos indígenas y qué es lo que implica esta otra mirada, este otro enfoque pedagógico de la interculturalidad crítica, que sin duda pues también el sector educativo, los actores partícipes en este ámbito pues son los expertos, son los que finalmente le van a dar pues esa forma a todas estas directrices, a todos estos principios, para que pueda darse una verdadera educación intercultural, crítica para las poblaciones indígenas. Qué mejor, pues los propios docentes y todos los actores involucrados en este sector, ¿verdad? Yo nada más lo traigo para hacer como esta revisión histórica y este análisis general, porque finalmente, pues esta es la esencia que persigue esta reforma constitucional enfocado al ámbito educativo, ¿no? Sabemos que la educación intercultural pues fue una propuesta pedagógica que surge en la reforma educativa en el año 2013, que finalmente se retoma en el artículo 3 de la Constitución, en donde se señala que la educación que imparte el Estado será intercultural. Obviamente también de este precepto constitucional pues se fortalece o se permea en la Ley General de Educación, en donde se señala que el Estado es garante del derecho a la educación como un bien público y un derecho de todas las personas. ¿Y cuál era el fin de este enfoque pedagógico de la educación intercultural? Pues obviamente valorar, reconocer, respetar a México como una nación multicultural y multilingüe, ¿no? El intento de este enfoque pedagógico pues fue que se diera una educación para todas y todos, pero también pues hay que ser críticos. A lo largo de los años, pues se observó o se ha venido observando de que este enfoque pedagógico pues simplemente se enfocó a las poblaciones indígenas, es decir, solamente para el estudiantado indígena, no así para el estudiantado que lingüísticamente pues es diverso, es decir, que habla otra lengua o que hablan otras lenguas, ¿no? También este enfoque en aras de generar esta educación para todos, pues básicamente dejó de lado la población, lo voy a denominar así, la población mestiza, la población no hablante de lenguas indígenas, en donde pues no se sintió pues identificado ni tampoco parte. Y esto pues se sabe a través de diferentes estudios que se han generado al estudiantado indígena, donde dice pues que justamente en los espacios educativos donde no se considera tal cual como educación intercultural bilingüe, pues hay esas prácticas todavía de discriminación, de exclusión, de racismo, principalmente pues en las escuelas urbanas o indígenas, y esto pues viene a fortalecer esta parte, ¿no? De que pues en efecto, ¿no? Pareciera que la educación intercultural solamente fue para las poblaciones indígenas y no para la población mexicana en su generalidad. Ahora, retomando la parte de la interculturalidad crítica, señalar que de la revisión y del análisis que se están dando en diferentes espacios de este nuevo enfoque pedagógico, pues está la revitalización de las lenguas indígenas en contextos diversos, en contextos desiguales, justamente colocándose al estudiantado, al estudiante como diverso, diferente a los demás, ¿no? Establece un diálogo también cultural y de saberes entre iguales, es decir, tratando de
de generar pues el conocimiento de todas las personas que conviven, que recrean en estos espacios, ¿no? También la interculturalidad crítica nos señalan los estudiosos que es un eje articulador que parte del conocimiento de las asimetrías en la que está inmersa la sociedad mexicana y de la deuda histórica en la que pues se le tiene a los pueblos indígenas y afromexicanos, ¿no? Obviamente los desafíos y retos son mayúsculos, entre ellos pues está esta parte, ¿no? Desmontar el profundo racismo y clasismo de la sociedad mexicana, en la que pues finalmente pues convivimos, ¿no? Entre el indígena y el no indígena, entre el nacional, entre el extranjero y otros actores en la que está compuesta la sociedad mexicana, ¿no? Obviamente la atención de la educación bajo este enfoque, pues se debe de dar en esta integralidad, ¿no? En esta interdisciplinariedad, en esta interseccionalidad, ¿no? Porque sabemos, pues, que sigue permeando en estas prácticas de exclusión, de invisibilización, de discriminación, pues desafortunadamente el color de la piel, ¿no? A eso se suma, ¿no? El ser hablante de una lengua indígena, el ser hombre y mujer, el tener alguna discapacidad, entre otros elementos, pues, que influyen o repercuten para que no se generen, pues, oportunidades en un marco de igualdad de derechos para las personas, ¿no? Finalmente, en esta parte, ¿no? del reconocimiento de los derechos en la Carta Magna, pues implica que el Estado mexicano es garante, ¿no? De que los derechos se cumplan, se garanticen. También se deben de crear los mecanismos, los espacios suficientes, necesarios para que otro mundo diverso, diferente, realmente pueda hablar, habitar en un mundo de igualdad, donde sus conocimientos propios pues sean visibilizados, sean tomados en cuenta en la construcción de este conocimiento propio que se pretende construir desde esta mirada, ¿no? De la interculturalidad crítica. Sabemos, pues, retomando el discurso del lenguaje decolonial, sabemos, pues, que es una tarea grande, ¿no? El desaprender, pues, esas prácticas, esos hábitos, esas formas que excluyen al otro para volver a construir, reaprender, pues, estas nuevas formas de aprendizaje, de conocimiento. Y bueno, ahí pues es una tarea no solamente de las personas como tal, desde estos espacios transformadores o de formación de personas con esta nueva mirada, ¿no? De ver a la sociedad, de vernos al uno al otro, obviamente pues la participación de todos los actores, ¿no? Involucrados en este sector educativo, ¿no? Y todos los elementos pues que implican, ¿no? Transformar desde estos espacios. Y finalmente creo que el fin de este nuevo modelo educativo pues es lograr una educación antirracista, anticlasista y antipatriarcal. Se dicen fáciles estos términos, pero la verdad, hacerlos valer, aplicarlos en la vida real, pues implica un cúmulo de transformaciones, empezando por nosotros en lo individual como personas, ¿verdad? Y en lo colectivo también, al formar parte de estas sociedades diversas, ¿no? Con esto, pues no se pretende que todos
hablemos todas las lenguas que se hablan en un espacio educativo o en una sociedad o en un espacio social de convivencia. No, sino que se trata pues de que esta diversidad pues permee en un marco de reconocimiento jurídico, que con esta reforma pues ya están ahí las bases, ¿no? Los principios, los valores. Falta pues que se armonicen en diferentes ámbitos, ya lo señalaba, ¿no? En el ámbito legislativo, al crearse la ley secundaria que va a darle vida a todos estos derechos, y también la creación de las leyes propias en cada una de las entidades federativas, y también desde el ámbito administrativo, ¿no? ¿Qué le toca hacer al Poder Ejecutivo Federal, al Poder Ejecutivo Estatal, a los municipios, para que todos estos principios, valores y bases normativas que están consideradas en este precepto jurídico, pues realmente se le dé vida, ¿no? Entonces, con esto, de manera general, pues me gustaría cerrar con el tema, pues, de las implicaciones de la reforma al artículo 2, principalmente en el ámbito educativo, ¿no? Educación para los pueblos y comunidades indígenas y afroamericanos. Ya de manera, ahora sí que a conocimiento, para conocimiento general, me gustaría, pues, hacer este interrogante, porque finalmente, como parte de una sociedad mexicana, tenemos que tener, pues, al menos a manera de cultura general, a manera de conocimiento general, pues, ¿qué sigue, no? Finalmente, los procesos de todas estas reformas, pues, van permeando, ¿no? En cada uno de los estratos de la sociedad mexicana, en cada uno de los poderes del Estado mexicano, en cada uno de los órganos de gobierno, y finalmente, pues, en ese conocimiento, pues, tenemos que estar atentos para que, como parte, pues, de la sociedad mexicana que le está apostando a generar estas transformaciones, estas nuevas relaciones en la sociedad, pues debemos de ir impulsando, debemos de ir coadyuvando para que se haga garantizable todos estos derechos, ¿no? Señalar que dentro de los mismos transitorios, ¿no?, de este decreto, se señala que de manera inmediata se tienen que realizar algunas acciones para que esto pueda caminar, y bueno, que también los diferentes órganos de gobierno, poderes del Estado, puedan tener también las bases para actuar y hacer lo que le corresponda a cada una, de acuerdo a sus atribuciones y competencias. Dentro de esas, pues, se enuncia que en el Congreso de la Unión, ya lo señalaba, pues se debe de expedir la ley general en la materia, se debe de armonizar el marco jurídico, las leyes que correspondan desde el plano federal, y también esto se debe de realizar en un término no mayor a 180 días después de haberse publicado en el Diario Oficial de la Federación este decreto, y obviamente una vez que entra en vigencia esta publicación, ¿no? Y por parte del Poder Ejecutivo, pues también se tiene que realizar las diferentes reformas a las disposiciones administrativas para asegurar el respeto irrestricto y la implementación de los derechos de los pueblos indígenas y afroamericanos en diferentes órdenes y poderes del Estado, ¿no? Igual, en un plazo de 180 días, una vez entrado en vigencia el decreto en mención. Las autoridades de los 3 órdenes de gobierno, también en el ámbito de sus competencias, se tienen que realizar las adecuaciones normativas para asegurar las características de la libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas, en concordancia con lo establecido, pues, en la propia Constitución. También el reconocimiento, ¿no?, el establecimiento de mecanismos para el reconocimiento de los sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio de los pueblos y comunidades indígenas en un plazo también de 180 días. Obviamente también está la traducción
íntegra de esta reforma constitucional al artículo 2 en todas las lenguas indígenas que se hablan en el país. Entonces, creo que eso es una tarea, pues, también que compete, ¿no?, a las diferentes instituciones que tienen que ver con el fortalecimiento de las lenguas indígenas, obviamente con la participación de los integrantes de las mismas, ¿no? Y finalmente, pues, ¿qué nos toca a los pueblos indígenas? También hacer este proceso, ¿no?, de visibilización, de conocimiento, de apropiación, ¿no?, del contenido de estos derechos que se reconocen en este instrumento como es la Carta Magna, a través de los diferentes espacios de toma de decisión, deliberación, de toma de acuerdos. En el caso del pueblo wixárika, pues son las asambleas comunales, ¿no? Las autoridades tradicionales, las autoridades agrarias, las autoridades civiles que coadyuvan con los municipios en donde están asentadas las comunidades wixárika, pues tienen una tarea muy importante para poder pues coadyuvar en la vigencia de todos estos derechos contenidos en la misma, y nosotros como personas, como parte pues de las comunidades, también estar atentos, ¿no?, a la exigibilidad para lograr la justiciabilidad de cada uno de estos derechos. Con esto me quedo, y bueno, no me resta más que decirles, Pampariotsi, muchas gracias por su escucha, por la invitación de compartir este tema tan importante para los pueblos y comunidades indígenas, y como mujer wixárika, como parte de una población originaria en la entidad, me enorgullece compartir este espacio con todos ustedes que son pues el profesorado, el cuerpo directivo, todos los actores que son parte pues para construir, formar a personas con estas nuevas visiones, directrices que nos va marcando pues la propia marco normativo, el propio marco administrativo, como es la educación para todas y todos. Gracias. Muchas gracias, maestra Rosa. Platicábamos antes de entrar en cuadro que a veces como que tardamos en que nos caiga el 20 de este hecho. Sin duda es un hecho histórico, sin duda es un antes y un después, y que pues la onda expansiva, así como lo ha estado mencionando, inicia desde que el Diario Oficial de la Federación ya lo publica, y comienza esta onda de expansión en la que cada institución y cada personal tiene que estarse vislumbrando en ello. Bastante importante el papel que van a tener toda la comunidad educativa de la región wixárika, todos los docentes wixárika que van a tener que trabajar en conjunto para darle concreción a esto. No, yo creo que todavía no se vislumbra como todo, ¿no? Todavía no se vislumbra en qué se va a concretar, pero de que se va a hacer, se va a hacer. Y estaba analizando los comentarios que se han estado generando, maestra. Sí. Y yo creo que igual nos podría regalar unos minutos, porque sí sería importante que la gente conociera, que la gente que comúnmente ubica la educación en un ambiente urbano, en un contexto totalmente, usted mencionaba, y yo también así lo nombro, mestizo. ¿Cómo es la educación? ¿Cómo son las escuelas? ¿Qué es el contexto? Yo he tenido el honor de poder estar en las comunidades, y la distancia entre una escuela y la otra la supervisión simplemente es diferente. La actividad que hace un supervisor ahí en la región norte es totalmente diferente. Entonces, que le pudiera poner contexto, rostro, los compañeros que nos están escuchando,
cómo es la educación en las escuelas, el contexto que tiene la región norte Wurraritari. No sé si nos puede platicar de eso también en estos últimos minutos. Claro que sí. Pues muchas gracias. Obviamente, creo que el hecho de ser de la comunidad, de la región, pues me da como este sustento, ¿no? De poder opinar en relación, pues, a esta diversidad que existe, ¿no? En las comunidades Wurraritari, en la región norte, principalmente en cuanto a la educación, ¿no? En este caso hablando de manera particular de los Wurraritari. Creo que un elemento que siempre está en la mesa y que muchos pues han señalado como un obstáculo, pues es la cuestión de la geografía. El hecho de que las comunidades estén pues en zonas de difícil acceso, en donde para llegar a una comunidad poniendo como punto de partida la región norte, donde están las oficinas regionales educativos en Colotlán, se llegan a 3, 4 horas hablando pues de lo más cercano que se pudiera dar. Eso pues creo que a lo largo de la historia pues siempre ha permeado, ¿no? La cuestión de la geografía, ¿no? La ubicación de las comunidades. El otro pues también la difícil accesibilidad, ¿no? A la cuestión de la conectividad, ¿no? Sabemos que, y eso lo venimos, lo experimentamos, ¿no? Lo vivimos con esta cuestión de la pandemia, ¿no? Cómo esta brecha digital pues permeó, ¿no? En las escuelas, ¿no? Donde los niños, donde las zonas urbanas se decía, ¿no? Pues toda la educación pues va a ser pues virtual, ¿no? Las actividades académicas, etcétera. Pero pues para las poblaciones indígenas, las comunidades Wurraritari, no fue así. Entonces, otro de los elementos es eso, ¿no? La cuestión también del acceso a los espacios formativos, ¿no? Del propio profesorado, ¿no? Ahí el espacio, la institución más cercana, pues está la Escuela Normal Experimental de Colotlán. De manera reciente, hace 2, 3 años, la Universidad de Guadalajara acaba de implementar pues una licenciatura en educación en la comunidad de Tuxpan de Bolaños, que son como los 2 espacios donde se están formando, ¿no? Profesorado Wurraritari, Wurrárica. Está también la cuestión de las oportunidades, ¿no? En cuanto a trabajo, en cuanto a la economía de la misma sociedad, ¿no? Principalmente para los padres de familia, ¿no? Cómo el papel del padre de familia es tan importante en esta construcción de nuevos saberes, nuevos conocimientos, donde el abuelo, la abuela, como el conocedor de la propia identidad, de la propia cultura, de los valores, tiene que transmitir. Entonces, el hecho de que no esté presente o que por cuestiones laborales ande fuera trabajando, pues eso ya permea, pues que las personas conocedoras pues no estén, pues ahora sí que al 100 participando con la cuestión de la construcción de la nueva educación, ¿no? Entonces son muchos factores que permean, pero creo que de estos retos tan mayúsculos, pues sí se deben de generar también desde este espacio educativo los mecanismos adecuados para poder hacer frente pues a esta nueva realidad que se está tratando de impulsar. Entonces creo que ahí, como lo señalo, el papel del educador, de la educadora, de la autoridad educativa, pues es muy importante en estos momentos. Totalmente, y también en relación a las preguntas, así de manera breve, algunos compañeros estaban preguntando que Wurraritari, que si huicholes, que por qué Wurrárica luego Wurraritari, solamente estas acotaciones lingüísticas que bueno, al menos yo las tengo normalizadas, pero que yo creo que es importante conocerlas. Perfecto, muy bien.
Sí, de manera general, pues señalar que el término birrárica, pues es un término que estamos reivindicando la propia población birrárica. Anteriormente, pues, bueno, y legalmente así está, ¿no? Población huichola o pueblo huichol, pero el término huichol para nosotros pues, no nos representa nada, no nos significa nada, es un término, pues, como en todos los lugares, pues, ajeno, impuesto, incluso, pues, hasta, de cierta manera, pues, peyorativo, ¿no? El término birrárica, pues, un poco como atendiendo, pues, al significado de concepto de manera interdisciplinario desde la cuestión de la sociología, antropología, desde la cuestión del mismo derecho, pues sí nos representa un poco, ¿no? Con esta cuestión, ¿no? Del hecho de decir birrárica como la persona que ama, que preserva todo este conocimiento, este bagaje cultural a través de diferentes momentos, procesos de adquisición de conocimiento propio, ¿no? Sin duda en la práctica, los que conocen un poco la realidad de las comunidades indígenas, pues el birrárica está en permanente celebración de festividades, ceremonias de agradecimiento a las deidades, a sus ancestros, llevar ofrenda a los lugares sagrados, a los 5 principales lugares sagrados, todo eso permea para que realmente se haga como esta definición un poco más íntegra, ¿no? Y de manera decir singular y plural, pues decimos que birrárica es para la persona física, en particular birrárica, ¿no? Y también para decir comunidad birrárica, ajá, como en su singularidad. Y en la parte como de la pluralidad, digamos, birraritari, pues huicholes, ¿no? En su concepción, ¿no? De decir un conjunto de personas, ¿no? Entonces, esa es como la diferencia, digamos, ¿no? Para señalar de esta manera, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias. Yo creo que con esto ya cerramos todo lo que se estuvo, ya le dimos toda la vuelta a todo lo que se estuvo comentando y yo quisiera extenderle un reconocimiento, maestra Rosa, se lo leo. La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Jalisco agradece su participación en el Congreso Recrea Academy 2024 como ponente y extiende la constancia a María Rosa Guzmán Valdés. 15 de octubre, Zapopan, Jalisco, y firma nuestro secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes. Le hago entrega, por favor. Muchas gracias. Y de un detalle, por favor. Y gracias. con esto estaríamos finalizando. Gracias. Gracias. Muchas gracias.